Ella cuidaba a los niños con tanto cariño que a veces olvidaba que le pagaban por ello, pero ese día, ante los ojos asustados de los pequeños, fue acusada, humillada y expulsada como si fuera basura. El hombre poderoso creyó que silenciaría a la mujer sencilla con miedo, pero lo que Isabel dijo en el tribunal hizo que hasta el juez bajara la cabeza. Esta es la historia de una niñera que lo perdió todo, y aún así enseñó el verdadero significado del amor. La luz dorada de la tarde entraba por los altos ventanales de la gran mansión, mientras Isabel se sentaba en la alfombra del salón, ayudando al pequeño Pedro a armar un castillo de bloques de colores. Elena apareció de la cocina con una sonrisa tímida, sosteniendo la taza de chocolate caliente que Isabel había preparado minutos antes. Todo parecía en paz, hasta que la puerta principal se abrió con demasiada fuerza. Era el señor Vargas. Por la forma en que caminaba, tenso, frío, con un maletín negro bajo el brazo, Isabel supo, algo andaba muy mal. «Suban a sus habitaciones, ahora», ordenó, sin siquiera mirar a sus hijos. «Pero papá, la tía Isa está ayudando», intentó argumentar Elena. «Suban, es una orden». Los niños, confusos, obedecieron. Isabel se puso de pie, tragándose la ansiedad. Fue entonces cuando él arrojó los papeles sobre la mesa y dijo, sin pestañear, «Estás despedida, Isabel, y esta vez, con justa causa». Isabel no se movió. Contemplaba los papeles desparramados frente a ella como si estuvieran escritos en un idioma extraño. El rostro del señor Vargas era indescifrable, pero en el fondo ella sentía, estaba furioso. Peor aún, estaba resuelto. Durante los últimos 2 años y medio, Isabel no había sido simplemente una niñera, había sido una presencia constante, una fuente de afecto, una rutina estable. Elena, a sus 9 años, a menudo decía que Isabel era como una segunda mamá que hacía mejores tortitas que la primera. Pedro, de 6, nunca se dormía sin escuchar su voz leer un cuento inventado al momento. No eran solo un trabajo, eran un hogar. Isabel tenía 29 años y llevaba el peso de una vida de silencio. Creció en un pueblo pequeño, hija de una limpiadora y de un padre que nunca regresó a casa. Empezó a trabajar joven, dejó la escuela temprano y se abrió camino en la vida sosteniendo el mundo con un solo brazo. Ser la niñera en la mansión Vargas era solo un papel más. Pero esos niños eran diferentes. La primera vez que Elena tuvo fiebre, Isabel pasó toda la noche en el sofá con la niña en su regazo, esperando que le bajara la temperatura. Cuando Pedro se cayó y se raspó la rodilla, ella fue quien lo llevó a urgencias, porque el señor Vargas estaba de viaje y ni siquiera contestaba el teléfono. Ella conocía más sus miedos que su propio padre, pero ahí estaba él, mirándola como si nunca hubieran intercambiado una sola palabra sincera. ¿De verdad crees que soy tonto, Isabel? Dinero que desaparecía cada mes de la cuenta de la casa. 5.000 euros, como si nadie se fuera a dar cuenta. Fuiste tú. Solo pudiste ser tú. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. La acusación era absurda. Su salario apenas cubría el alquiler y el transporte. ¿Cómo iba a estar desviando dinero? Señor Vargas, yo nunca tomé nada que no fuera mío. Hay algo mal con estos extractos, por favor. Pero él ya se había dado la vuelta, dirigiéndose a las escaleras. Tienes 10 minutos, y ni se te ocurra intentar hablar con mis hijos. Llamaré a la policía. En el silencioso salón, los bloques de construcción seguían en el suelo. Un castillo a medio terminar. Y fue allí, en ese silencio cruel, donde todo empezó a desmoronarse. Desde niña, Isabel albergaba un sueño que parecía demasiado modesto para los ojos del mundo, pero inmenso dentro de ella: abrir una guardería comunitaria en el barrio donde creció. Un lugar humilde, con juguetes donados, libros coloridos, y donde ningún niño sería abandonado. Quizás porque ella misma
Había sido uno de esos niños invisibles durante tanto tiempo. En sus días libres iba a la biblioteca pública para estudiar por su cuenta sobre educación infantil. Leía sobre la infancia, el desarrollo emocional, los juegos educativos. Guardaba todo en una vieja libreta azul, llena de notas que solo ella entendía. Sabía que el sueño estaba lejos, pero lo llevaba consigo como una promesa sagrada. Y luego vino el despido, la humillación, la acusación. El señor Vargas no solo la echó de la mansión, pronunció la palabra que más dolía: ladrona, justo delante de los niños. Isabel regresó a la pequeña habitación trasera que había alquilado durante años con su salario de niñera. Llevaba solo una maleta de ropa, los dibujos que Elena le daba a escondidas, y el dinosaurio de peluche que Pedro había dejado caer en el pasillo mientras lloraba. No podía comer, no podía dormir. Su cuerpo se sentía presente, pero su alma estaba perdida. Al día siguiente, al intentar acceder a su cuenta bancaria, lo supo con seguridad. No había 5.000 ni 50, solo los mismos 180 euros que le quedaban de su último pago. Una cantidad que apenas cubría el pasaje de autobús para la semana. Entonces, ¿cómo explicar las transferencias mensuales en el extracto que el señor Vargas le había mostrado? Empezó a sospechar que algo más grande estaba en juego, pero ¿quién le creería a ella? Una niñera, la hija de una limpiadora, sin dinero, sin influencia, sin voz. Fue al banco. Intentó obtener explicaciones, pero le dijeron que los extractos eran correctos y que si había fraude tendría que iniciar un proceso legal, y eso costaba tiempo, dinero, cosas que ella no poseía. Al final de la semana perdió los únicos 2 trabajos extra de limpieza que hacía los sábados. «No puedo meterme en problemas, Isa», le dijo una de las empleadoras. «Toda esta situación podría afectar también mi casa. Lo siento». El mundo parecía cerrarse, como una caja pequeña, asfixiante y sin aire. Ese sábado por la noche, recostada en el delgado colchón de su habitación alquilada, Isabel tomó su libreta azul. Contempló las notas sobre la guardería de sus sueños. Las páginas estaban manchadas, no de tinta, sino de lágrimas, y seguía creyendo que podía arreglarlo todo. El domingo amaneció nublado, pero dentro de Isabel, el cielo había estado oscuro durante días. Había pasado la noche en el sofá de su amiga Sofía, la única persona que le abrió la puerta sin hacer preguntas. Sofía simplemente dijo: «Quédate aquí el tiempo que necesites. Ya lo resolveremos». Pero incluso allí, Isabel sentía que ocupaba demasiado espacio. Respiraba con cuidado, caminaba de puntillas, estaba avergonzada, exhausta, vacía. Fue en ese sofá donde escuchó por primera vez los rumores que se extendían. ¿Te enteraste? La niñera de la casa Vargas fue pillada robando. Parece que fue mucho. La violación de confianza es lo peor. Cuidaba a los niños y aún así metía la mano en el bolsillo. La voz venía de la televisión, de la calle, del chat de grupo del barrio. Las palabras variaban, pero el mensaje era siempre el mismo. Isabel era culpable, y nadie se molestaba en preguntar su versión de la historia. El lunes por la tarde decidió ir a la escuela para conseguir un antiguo justificante de domicilio. Lo necesitaba para una solicitud de ayuda legal. De camino vio a Elena y Pedro en el coche negro, pasando con la nueva niñera. Elena la vio, abrió la boca, sorprendida, pero no la saludó. Isabel dejó de caminar, sintió que el mundo se detenía con ella. La niña que solía llorar en sus brazos, asustada por los truenos, ahora fingía no conocerla. Era comprensible, era solo una niña. Pero eso dolió más que cualquier acusación. Esa noche, Isabel se despertó con el sonido de su teléfono vibrando. Era un mensaje anónimo. «Será mejor que desaparezcas para siempre. Ya has causado suficiente daño». No se lo mostró a Sofía. No respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando al techo como si buscara una explicación en el vacío.
En los días siguientes intentó encontrar trabajo de nuevo, pero en cada casa a la que llamó, escuchó lo mismo. Lo siento, ya tenemos a alguien. ¿No es usted esa niñera que...? No quiero problemas, ¿de acuerdo? En un supermercado, mientras revisaba los precios de los panes más baratos, escuchó a una mujer susurrar a su lado. Es ella, la ladrona de la mansión. Isabel dejó caer el paquete y salió a toda prisa con el rostro ardiente. El jueves por la noche, regresó a la pequeña habitación que alquilaba, solo para recoger sus libros y ropa. El propietario ya no le permitía quedarse, a pesar de que el alquiler del mes ya estaba pagado. No quiero un escándalo en mi edificio. Le doy media hora para irse. Se fue con lo que le cabía en una mochila. Y por primera vez desde su adolescencia, Isabel no tenía dirección. Se refugió en un rincón de la habitación de Sofía, durmiendo en una manta doblada. Los niños desaparecieron de su rutina. Los abrazos, los dibujos, las peticiones de solo una historia más. Antes de dormir, todo fue borrado, como si ella nunca hubiera existido. El viernes por la noche, Sofía regresó del trabajo y encontró a Isabel acurrucada, aferrada a la libreta azul. ¿Comiste algo? Isabel negó con la cabeza, sin responder. Lo vi en el grupo del barrio. El señor Vargas dice que va a presentar una demanda penal, que va a buscar la cárcel. Isabel cerró los ojos. Ya no quedaba nada que perder. En las primeras horas de ese mismo día, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, con un archivo adjunto. Era un audio. La voz era suave, infantil, pero inconfundible. Tía Isa, soy Pedro. Coloqué el teléfono a escondidas para enviar esto. Te echamos de menos. La nueva niñera no sabe tu canción. Y papá siempre nos está gritando. ¿Vas a volver a casa? Escuchó la grabación más de 10 veces. Lloró suavemente, sin que Sofía se diera cuenta. Esa noche pensó que quizás nadie regresaría jamás, pero el amor seguía ahí. ¿Alguna vez has tenido que salir de la vida de alguien sin siquiera poder explicarte? Si esta parte resonó contigo, comenta sí abajo para que sepa que tú también lo sentiste. A veces, solo quienes han vivido este tipo de dolor entienden el silencio de un corazón roto. Al día siguiente, aún con los ojos hinchados, Isabel se puso los auriculares y escuchó de nuevo la grabación de Pedro. Era corta, 30 segundos, pero en ella estaba todo lo que necesitaba, una razón. Cerró los ojos e imaginó al niño en pijama, con el pelo revuelto, sosteniendo el teléfono con sus pequeñas manos, hablando suavemente para que nadie lo oyera, y sintió, por primera vez en días, algo moverse dentro. No era rabia, no era deseo de venganza, era amor, el mismo amor que la había hecho permanecer despierta toda la noche cuidándolos, el mismo que la había hecho ignorar las miradas arrogantes del señor Vargas y permanecer allí, presente, firme, invisible, pero esencial. Isabel abrió su libreta azul, no para llorar sobre ella, esta vez era para escribir. Tomó un bolígrafo y comenzó a anotar todo lo que recordaba, fechas, situaciones, detalles. Día 12, reunión con hombres de traje. Salieron tarde por la noche. Vargas cerró la oficina. Día 18, vio papeles con cifras elevadas y sellos de empresas públicas. Día 23, encendió la música para limpiar y él la apagó, agitado. Cada línea era un recuerdo que antes parecía trivial, pero ahora tenía sentido. Recordó las veces que había visto documentos sobre presupuestos públicos en la mesa, nombres de empresas constructoras, hojas de cálculo con números enormes. Empezó a sospechar que la acusación de robo no era solo por dinero, se trataba de silenciarla. Al final de esa tarde, pidió el número del único abogado que conocía, el señor Ruiz, un hombre sencillo, conocido en el barrio por defender casos pequeños con gran dignidad. Llamó y explicó: soy la niñera que fue acusada de robo por la familia Vargas, pero soy inocente y estoy segura de que están intentando esconder algo más. Al otro lado de la línea, silencio. Luego,
Una pregunta. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final, aunque duela? Ella respiró hondo, cerró la libreta y dijo, por primera vez en voz alta, sí. No sé si funcionará, pero esta vez quiero intentarlo. El señor Ruiz era diferente de los abogados que Isabel imaginaba. No vestía trajes caros, no usaba jerga legal complicada y no la miraba con recelo cuando escuchó despido con justa causa. Al contrario, escuchó atentamente cada detalle, tomando notas con una calma que infundía confianza. Empecemos por lo básico, dijo. Necesitamos los verdaderos extractos bancarios y también necesitamos ver si su firma digital fue utilizada por alguien. En los días siguientes, Isabel fue de sucursal bancaria en sucursal, recogiendo documentos, recibos, capturas de pantalla, todo lo que pudo. Mientras tanto, reanudó su trabajo como limpiadora, planchando ropa, limpiando casas, fregando baños, para poder pagar los billetes de autobús y a veces la merienda del abogado. Fue un reinicio difícil, sin garantías, pero a diferencia de la desesperación de los días anteriores, ahora había un hilo conductor. Mientras ella revisaba los extractos, el señor Vargas intentaba mantener el control en casa, pero Elena había dejado de comer las tortitas de la nueva niñera. Pedro se negaba a dormir con la luz apagada. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Afuera, la verdad comenzó a respirar. El señor Ruiz recibió un informe de un conocido en seguridad digital. La cuenta de la que se originaron las transferencias había sido creada a nombre de Isabel, pero la firma digital pertenecía a una IP corporativa. Y lo que es más, la dirección y el número de teléfono vinculados a la cuenta no existían. Isabel comenzó a creer que tal vez no era locura, y si la habían utilizado. Y si todo esto era parte de un plan más grande, pero mientras las piezas encajaban, comenzó otra batalla. La interna. En las noches frías, Isabel todavía se preguntaba si valía la pena. Y si, incluso con todo esto, nadie me cree. ¿Y si los niños ya me han olvidado? ¿Y si saco todo esto a la luz y termino peor que antes? Había días en que todo le dolía. Su cuerpo cansado, sus ojos secos por contener las lágrimas. Pero también había momentos de silencio donde la duda pesaba más que cualquier esfuerzo físico. Fue en una de esas noches, recostada en el colchón prestado, cuando su teléfono vibró de nuevo. Era Sofía. «Isa, no lo vas a creer. ¡Mira!». Era un video, un clip corto filmado por la propia Elena con su tableta escolar. En la grabación, el señor Vargas está al teléfono, en su oficina en casa, paseando de un lado a otro. Ella sabe demasiado. Tiene detalles de los contratos. Si habla, estamos perdidos. El rostro de Isabel se congeló. Ahí estaba la prueba. No del robo, sino de la verdadera razón detrás de su despido. Llamó al señor Ruiz de inmediato. «Creo que tenemos lo que necesita. Isabel, si esto es legítimo, lo cambia todo». Colgó y miró la tableta, la voz del señor Vargas aún resonando. Por un segundo, sintió miedo. Pero justo después, sintió algo más. Coraje. La sala del tribunal era espaciosa, pero ese día parecía demasiado pequeña para la tensión que flotaba en el aire. Isabel se sentó con las manos entrelazadas en su regazo, los hombros rectos y el corazón latiéndole como si quisiera escaparse del pecho. A su lado, el señor Ruiz organizaba las pruebas, extractos falsificados, documentos bancarios, análisis forenses y el video de Elena. En el otro extremo, el señor Vargas, con un traje gris oscuro, expresión impasible, rodeado de dos abogados de renombre. Su imagen pública permanecía intacta, pero por primera vez sus ojos evitaban los de Isabel. El juez, un hombre calvo con voz profunda, inició la sesión. «Estamos aquí para dictaminar sobre el despido con justa causa de la señorita Isabel Fuentes y la acusación de malversación.
La defensa también presenta una contranarrativa con sospecha de fraude de identidad. Isabel apenas escuchó las palabras, pero entonces el juez la miró directamente. «Señorita Fuentes, ¿está lista para presentar su versión?» Ella se puso de pie lentamente. «Lo estoy». El señor Ruiz comenzó a hablar. Primero, presentó el extracto de la cuenta original de Isabel con un saldo insignificante y sin actividad sospechosa. Luego, mostró la documentación de la cuenta falsa, creada con una dirección inexistente, un teléfono desechable y una firma digital realizada desde la IP de la oficina de la propia empresa del señor Vargas. Hubo murmullos. Los abogados del señor Vargas solicitaron un receso. El juez lo denegó. Y luego vino el video. Las luces se atenuaron parcialmente y el silencio fue absoluto mientras el rostro del señor Vargas aparecía en pantalla, hablando por teléfono. «Ella sabe demasiado. Tiene detalles de los contratos. Si habla, estamos perdidos». Fue como si el tiempo se congelara. El señor Vargas intentó levantarse, pero el juez lo interrumpió. «¿Confirma usted que es el autor de esta grabación?» Silencio. «Señor Vargas, es mi voz», admitió con la mandíbula apretada. Elena, sentada en la última fila, apretó la mano de Pedro. Ambos observaron todo con ojos grandes y confiados. El señor Ruiz pidió entonces que los niños fueran escuchados. El juez, tras una breve deliberación, lo autorizó. Elena entró en la sala con su mochila colorida y se sentó ante el micrófono. Su vestido azul se balanceaba con sus piernas nerviosas. «¿Sabes por qué estás aquí, Elena?» Ella asintió. «Estoy aquí porque mi papá mintió. Dijo que la tía Isa robó, pero él fue quien la despidió porque ella vio cosas de su trabajo». «¿Qué tipo de cosas?» «No lo entendí todo, pero él hablaba de dinero extra en proyectos de construcción. Dijo que si alguien se enteraba, sería un problema». El juez la observó con atención y amabilidad. «¿Confías en la señorita Isabel?» «Más que en nadie. Es mi familia, aunque no sea de sangre». Pedro también fue llamado. Se sentó con la ayuda de un cojín para alcanzar el micrófono. Ella hacía tortitas de plátano los domingos. Me bañaba, me ayudaba con los deberes. Yo no quería que se fuera. El juez respiró hondo, visiblemente conmovido. «¿Y tu padre, Pedro?» Pedro dudó. Luego dijo con voz baja. «Se enojó, gritó. Después de que la tía Isa se fue, la casa se puso oscura». El señor Vargas mantuvo la mirada fija en la mesa. Por primera vez parecía pequeño en esa enorme sala. El juez golpeó el mazo. «Dadas las pruebas materiales, los testimonios de los niños y la admisión parcial del acusado, declaro a la señorita Isabel Fuentes inocente de todos los cargos y ordeno el inicio de procedimientos por difamación, calumnia y fraude contra el señor Ricardo Vargas». El aliento de Isabel se escapó en un sollozo silencioso. Los niños corrieron hacia ella, y allí, en el centro de la sala, entre bancos fríos y ojos atentos, Isabel los abrazó. No como una niñera, sino como una madre. La decisión del juez cambió el curso de la historia, pero no fue el tribunal lo que le devolvió la vida a Isabel. Fueron esos dos niños, sentados a su lado, quienes le recordaron lo que era ser vista, ser amada, ser creída. En los meses siguientes, asumió la tutela provisional de Elena y Pedro, y con el tiempo, inició el proceso de adopción. El apartamento era modesto, alquilado con esfuerzo, pero en él había más afecto que en cualquier mansión. Las tortitas volvieron a los menús de los domingos, las historias inventadas los arrullaban para dormir por la noche, y los dibujos hechos a mano comenzaron a adornar la puerta del refrigerador. Isabel volvió a estudiar. Se matriculó en un curso nocturno de educación infantil. Volvió a soñar con la guardería comunitaria, pero ahora con algo que nunca había tenido antes: apoyo. El señor Vargas fue condenado por fraude y perdió la custodia de los niños, pero incluso desde prisión escribió una carta pidiendo perdón. Isabel la leyó en voz alta a los niños. Elena lloró.
Pedro dibujó una flor en el sobre y le pidió que la enviara de vuelta, para que sepa que todavía nos acordamos. La lección que Isabel aprendió es una que, quizás, te hable directamente a ti, porque a veces la vida intenta silenciar a quienes más llevan la verdad. Y aún así, el amor encuentra una manera de hablar, incluso cuando te lo quitan todo, dignidad, voz, suelo. Si lo que construiste fue con afecto, eso se queda, eso vuelve, eso transforma. Y su viaje nos recuerda que, a veces, las familias más fuertes nacen de lazos que nadie ve, y las historias más profundas brotan de quienes nunca tuvieron nada, pero eligieron amar de todos modos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta. Me dice que historias como esta todavía tienen un lugar en el mundo y en tu corazón, y me encanta saber quién está al otro lado de la pantalla. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país estás viendo esto? Marca una gran diferencia para mí. Si crees en el poder de las historias reales, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción me da fuerzas para seguir trayendo verdades que conmueven, que sanan, que inspiran. Y no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que he dejado en pantalla y ven conmigo al próximo video.